Buenos días, hermanos. ¿Durmieron bien? Sí, qué bueno que durmieron bien, porque para que estén bien despiertos y no se me duerman. Amén. Ya estamos en la etapa final de este seminario, Pedro, una vida transformada. Vamos a continuar. Lo que vamos a ver ahora es la participación de Pedro en los acontecimientos de la última noche terrenal de nuestro Señor, de la vida de nuestro Señor, en el último día, la última noche. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Hasta ahí leamos. Jesús sabía perfectamente que había llegado la hora en que partiría de este mundo al Padre. Y es un hecho definitivamente, hermanos, que Jesús estaba más preocupado por los suyos y por Pedro que por sí mismo. Así que de ahí que tomara las siguientes precauciones con Pedro. Estamos hablando de la vida de Pedro. Y como número uno, él le proveyó a Pedro un amigo. Jesús conocía el inapreciable valor de la amistad, y la tierna amistad, la tierna intimidad que Jesús tenía con Juan no era algo secreto. Él era el discípulo a quien Jesús amaba, el amado del Señor. El Señor sabía cuánto significaría para Pedro un amigo verdadero a la hora del remordimiento que amenazaría con llevarlo a la desesperación, cuando Jesús sabía que lo iba a negar, obviamente. Jesús podía confiar en Juan de manera absoluta. La última prueba de la confianza que le tenía a Juan se la dio en la cruz, estando en la cruz, cuando encomendó a su madre al cuidado de su amado amigo. Así que Jesús supo lo que Juan significaría para Pedro en la negra oscuridad que le esperaba a Pedro, y por tanto dice aquí que los envió juntos a cumplir la última comisión sagrada. Se nos dice expresamente aquí que Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar la Pascua. De esta manera él estaba poniendo un sello en la amistad entre Juan y Pedro. Cuando la tormenta se desató con toda su furia sobre el alma de Pedro, naturalmente Pedro acudió a Juan. En la mañana de la resurrección, María Magdalena los halló juntos, es lo que dice la Escritura y lo vamos a ver, y juntos corrieron al sepulcro. Ellos estaban juntos. Desde entonces los dos pasaron mucho tiempo juntos. Juan y Pedro se hicieron grandes amigos. Juntos
fueron al templo a la hora de la oración. Pedro habló en nombre de los dos cuando le dijo al cojo: míranos. Iban juntos allí. Estaban juntos cuando fueron encarcelados, arrestados por el Sanedrín, y juntos pasaron una noche en la cárcel. Los años que siguieron los separaron. Juan se fue a Éfeso, Pedro a Babilonia. Pero es evidente que esa amistad continuó, es evidente que esa amistad permaneció. Y si nosotros comparamos cómo Juan narra el desliz de su amigo Pedro en comparación con los otros evangelios, nos damos cuenta del amor y la amistad que tenía Juan y Pedro. Juan lo dice así como muy de paso, sin dar tantos detalles de la caída de Pedro. También Jesús le garantizó una completa limpieza a Pedro. Quiero que vayamos a Juan, capítulo 13. Leamos este acontecimiento que sucedió unas horas antes de que Jesús fuera arrestado. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego pasó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nuestro Señor, el Señor Jesús, Él deseaba comer aquella cena con el grupo de apóstoles antes de padecer. Esto serviría para su propio consuelo y fortaleza, y también serviría para consuelo y fortaleza de ellos. Así pues, que vemos que el Señor encomendó los preparativos necesarios a sus dos íntimos amigos. Al llegar al lugar,
vemos que no había nadie que les ofreciese lavarles los pies como era la costumbre al llegar a una casa. No había nadie. Ahí estaba la jarra del agua, el lebrillo, la toalla, todo estaba listo, pero no había ni un sirviente para hacer ese servicio. ¿Y ustedes creen que podía algún apóstol realizar este servicio para los demás? Especialmente para el Señor. Vemos que nadie se ofreció como voluntario, ¿no? No hubo un voluntario que dijera: yo lo hago, Señor. No lo hagas tú, Señor, yo lo hago. Yo tomo el lebrillo y la toalla y yo voy a lavar los pies de mis compañeros. No hubo un voluntario. El encargarse de un deber tan servil equivaldría a eso a firmar un documento de abdicación al trono que cada uno de ellos reclamaba. Sabemos que ellos discutían entre sí quién era el mayor, ¿no? Ellos estaban discutiendo de cuál sería el mayor. Imagínense, ¿no? ¿En qué hora? El Señor ya sufriendo, padeciendo por lo que le esperaba, y ellos discutiendo que quién sería el mayor. Pero vemos que estando en la mesa, de repente el Señor se pone de pie, se quita el manto, se ciñe la toalla, toma el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Imagínense ustedes esa escena. El maestro, el Mesías, ya todos sabían que era el Mesías. El Señor lavándonos los pies. Hubo un repentino silencio. Todos se quedaban viendo unos a otros y nadie se atrevía a decir nada ni a hacer nada. Todos en silencio mientras Jesús pasaba de uno en uno a lavarles los pies. Hasta que llegó a Pedro, quien había estado observando el procedimiento con vergüenza e indignación. Señor, ¿tú me lavas los pies? No me lavarás los pies jamás. El Señor le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Evidentemente Pedro entendió lo que el Señor quiso decirle con estas palabras. Lo externo simboliza lo interno y lo físico era simbólico de lo espiritual. Por eso respondió: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Aquello fue como si él pidiera que todo su ser se sumergiera en la fuente que limpia el pecado y la impureza. Pero el Señor le respondió: no, Pedro, eso no es necesario. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El Señor nos enseña, hermanos, que el que está lavado no necesita una inmersión completa por el hecho de que las manos o los pies estén sucios. Es suficiente lavar lo que se ha ensuciado y así el cuerpo queda todo limpio otra vez. El Señor le enseñó a Pedro y nos lo enseña también a nosotros que es suficiente si uno confiesa el pecado que ha cometido en particular y se aparta de él. Es suficiente. Cada vez que se hace la confesión, el Señor se muestra fiel y justo, como dice la Escritura, para perdonar el pecado y limpiar toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, había un doble significado en el acto humilde en el que nuestro Señor les lavó los pies. Fue una lección de nobleza del servicio y también de que el pecado no separa al alma regenerada de Dios.
tiene que haber confesión y habrá instantánea restauración. Es lo que nos enseña esta lección, hermanos. Tiene que haber confesión y habrá una instantánea restauración, limpieza y otra vez unidad con Cristo Jesús. Así que esto debe darnos consuelo, hermanos, de que el Señor nos muestra que el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, lo que se ha ensuciado nada más. El apóstol Pedro en Hechos 5:30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Resulta claro, hermanos, que el arrepentimiento acompaña al perdón. Dice aquí el apóstol Pedro que Jesús fue exaltado para dar arrepentimiento. Él da el arrepentimiento y también da el perdón de pecados. Están entrelazados. El arrepentimiento y el perdón de pecados están entrelazados por el propósito eterno de Dios. O sea que el arrepentimiento es compañero del perdón. No es posible que se conceda el perdón a un pecador no arrepentido. No es posible. No sucede. Dios no da el perdón a alguien que no se ha arrepentido. Dios no da el perdón a alguien que ha pecado y que no se ha arrepentido. Si fuera así, tal cosa aprobaría los malos caminos de la humanidad. Como si el Señor dijera: tú amas el pecado, vives en él y vas de mal en peor, pero no importa, yo te perdono. Esto no es así. No es así. Dios nos perdona, pero tiene que haber de nuestra parte arrepentimiento. El que está todo lavado no necesita más que confesar su pecado y el Señor lo perdonará. Y no tenemos que estar recordando nuestro pecado pasado cada domingo. Hay algunas iglesias que cada domingo hacen llamamiento para recibir al Señor y todos pasan. Y llega el siguiente domingo y vuelven a pasar. No es necesario. Al Señor se le recibe una sola vez y para siempre, si es que fue real. Si no fue real, entonces hay que buscar esa realidad, que sea una realidad de nuestras vidas, que Cristo Jesús more en nuestros corazones. Amén. Entonces, miren, Spurgeon dijo: no podría yo explicar los escándalos innumerables que resultarían ineludiblemente si se pudiera separar el arrepentimiento y el perdón, quitándose el pecado mientras que el pecador lo amara como siempre. ¿Sí? No es posible. El pecado no se va a quitar si el pecador sigue amando su pecado, si el pecador no se ha arrepentido. Entonces, el arrepentimiento hace que Dios perdone nuestros pecados y la gracia de Dios nos da el poder para ser librados del poder del pecado. El arrepentimiento y la remisión del pecado son inseparables. Entonces, jamás hubo persona que de verdad se arrepintiera de sus pecados, confesándolos a Dios en el nombre de Jesús, que Dios no perdonara. Por otra parte, jamás hubo persona que Dios perdonara sin arrepentimiento del pecado. ¿Entendemos?
Me explico, ¿verdad? Dios perdona nuestro pecado, pero tiene que haber un arrepentimiento en nuestro corazón, un lamento. Señor, ¿qué he hecho? Ayúdame, perdóname, Señor. También el arrepentimiento y la fe son compañeros inseparables. A medida que creemos en el amor perdonador de Jesús, podemos arrepentirnos. Sí, que tenemos que creer lo que acabamos de leer, que Dios nos da arrepentimiento a través de Jesús, nos da arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces tenemos que creer en el amor perdonador de Jesús para poder arrepentirse. Por eso la condenación no es de Dios, porque la condenación nos dice: ya no tienes perdón, ya no puedes arrepentirte, ya estás perdido. Eso es lo que hace la condenación. Y está uno en condenación y sintiéndose uno muy mal: ya Dios me desechó, ya Dios no me va a perdonar. Eso es mentira. Si tú te arrepientes, cualquier pecado, Él lo va a perdonar. Sin hablar de las consecuencias, eso es diferente, ¿no? Si yo voy y me meto a una cantina y me emborracho y al salir agarro el carro y atropello a una persona y lo mato, voy a dar a la cárcel. Y tal vez ahí yo me arrepiente de todo corazón de lo que hice, ¿qué hice? Y Dios me perdone, pero voy a estar en la cárcel. La consecuencia del pecado siempre va a estar, hermanos, siempre. La consecuencia del pecado Dios la permite, no para decir: pues mira, ahora eso te va a pasar para que se te quite. No, Dios la permite para que diga uno: no lo voy a volver a hacer, porque mira lo que pasó cuando pequé la vez pasada. No lo voy a volver a hacer. Y entra un temor en nuestros corazones de pecar. Por eso es que las consecuencias son buenas, hermanos. Spurgeon también dijo: no podrás jamás apreciar el perdón si no te sientes arrepentido, y tampoco eres capaz de arrepentimiento más profundo antes de haber sido perdonado. Sorprendente puede parecer, pero es cierto que la amargura del arrepentimiento y la dulzura del perdón se mezclan en el olor suave de toda vida de gracia, resultando en dicha sin par. Si vemos, hermanos, en la Escritura, las conversiones registradas en la Biblia fueron instantáneas. El arrepentimiento y la fe vinieron muy repentinamente. En el momento en que un hombre se decide, Dios le da el poder. Dios no le pide a alguien que haga lo que no tiene el poder de hacer. Uno no le dice al niño de 5 años: a ver, mijito, agarra la moto o el carro y ve al Oxxo a comprar unas papitas. No, uno no hace esa locura. Dios tampoco hace locuras, ¿verdad? Él no ordena nada a alguien que sabe que no puede hacerlo. Él no mandaría a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan si ellos no fueran capaces de hacerlo. Pero Él manda, dice la Escritura en Hechos 17, Él manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, porque Él da el arrepentimiento y también da el perdón de pecados. Entonces, el hombre no tiene a nadie para culpar excepto a sí mismo si no se arrepiente y cree el Evangelio, a menos que se haya endurecido el corazón. Quiero tomarme unos minutos en este tema porque sí es de suma importancia. El corazón endurecido. Miren, cotidianamente
leemos letreros de advertencia por todos lados, que muchas veces ignoramos. Los vemos en los empaques, en los aerosoles, en productos, en las carreteras, en las calles. Vemos letreros que se han puesto para advertirnos de algún peligro. Y tal vez has visto, o cuando menos oído, de graves accidentes debido a que alguien ignoró los letreros de advertencia. No puso atención en el letrero de advertencia y hubo accidentes, a veces fatales. Hay letreros por todos lados, a veces letreros tan sencillos como cuidado con el perro, peligro alto voltaje, ¿sí? Peligro material inflamable. Y a veces muy sencillos, entramos a un centro comercial, cuidado, piso resbaloso. A veces, peligro, león enjaulado. Bueno, si está enjaulado, qué bueno, ¿verdad? Pero también, peligro, material tóxico, no lo deje al alcance de los niños. Precaución, curva peligrosa. ¿Qué hace uno al ver estos letreros? Bueno, muchos los ignoran, ¿verdad? Porque se creen superhéroes o simplemente no ponen atención, simplemente no les importa, pero una persona normal hace caso y toma medidas al ver un letrero de advertencia. A veces pueden parecer locas o descabelladas estas advertencias, pero nosotros necesitamos letreros de advertencia en nuestras vidas. Los letreros de advertencia informan a los conductores que hay más adelante, una curva peligrosa. Estos letreros ayudan a evitar daños o incluso muertes en la carretera. En la carretera espiritual, hermanos, también hay letreros de advertencia. Muchos letreros de advertencia hay. En la escritura está llena de letreros de advertencia. Y estos letreros nos advierten de peligros. Y muchas veces los ignoramos. Los leemos, pero los ignoramos. El pastor también muchas veces da avisos de advertencia y muchas veces los ignoramos, no hacemos caso. Ese fue el problema de Saúl. Samuel le dijo: el hacer caso es mayor que los sacrificios. El poner atención es mejor que la grosura de los carneros. Muchas veces no hacemos caso. Muchas veces no ponemos atención. El pastor nos advierte. La palabra de Dios nos advierte. Dios nos advierte. Pero muchas veces no hacemos caso. Fue lo que le pasó al rey Saúl. Él no hizo caso. No puso atención en las instrucciones. Lo vemos claramente, ¿no? Muchas veces sucede. A ver, vamos a decir: Pedrito, ve al mercado y me traes 10 chiles y 5 jitomates. Y sale Pedrito corriendo. ¿Y qué trae? 10 kilos de tortillas y 5 sandías. Sucede muy seguido. Sucede porque no ponen atención en las instrucciones. No hacen caso. En la vida cotidiana nos pasa. A veces da uno instrucciones sencillas a los niños, a los hijos, a alguien en la iglesia, a un hermano que nos ayuda en la iglesia, y sucede que, ¿qué pasó? No, hermano, es que usted me dijo que... Yo no dije eso.
no pusiste atención. Un siervo que no pone atención no sirve. Es un problema. Cuando uno tiene un siervo fiel, uno le dice, mira, vas a hacer esto, y uno dice, qué bendición, yo sé que lo va a hacer. Pero cuando el siervo no es fiel, uno dice, ay, ¿y habrá hecho como le dije? Tengo que ir a revisar por si las dudas. Y llegamos y revisamos y, ay, qué bueno que vine a revisar. Un siervo así no sirve. Y si tú eres de los que olvidan todo, apunta, anota. Bueno, yo tenía un empleado así que yo le decía, mira, a ti todo se te olvida, te voy a regalar una agenda. Y entonces cuando yo te diga algo vas a anotar en la agenda. Entonces sí, yo le decía algo, sacaba su agendita, ajá, sí, anotaba. Pero siguió igual. ¿En serio? ¿Por qué? Y, a ver, ¿qué pasó? ¿Que no la anotaste? Sí, pero es que se me olvidó leer la agenda. Literal, siguió igualito. Entonces, sí, la Escritura sí nos advierte que pongamos atención, que hagamos caso. Pero sí, yo estoy seguro que de muchas de las cosas que el pastor dice, no hacemos caso. Decimos, ah, no, el pastor está exagerando. Está exagerando. No hacemos caso. Bueno, hay una advertencia muy importante. Vamos a leer en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En este texto de Hebreos tenemos esta advertencia repetida varias veces. Y estos letreros de advertencia giran alrededor del corazón de mi papá, o del corazón del pastor. Giran alrededor de cada corazón aquí, niños, jóvenes y adultos. Son letreros de advertencia en cuanto al corazón. La palabra corazón aparece 4 veces en este pasaje y el autor de Hebreos tiene preocupación por ellos y por nosotros, por eso está escrito. Y les dice, cuidado, peligro.
Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Como en la provocación. Fíjense cómo le llama el Señor en la provocación. Provocaron al Señor. ¿Qué pasa cuando tú provocas a un perro? ¿Sí? Tú lo provocas. Una vez un perro mordió. Bueno, a veces los niños también muerden a los perros. A veces. Pero no, una vez un perro mordió a un niño. El pobre niño inocente, ¿no? Pero lo estaba cucando, decimos, ¿no? Y lo mordió. Y después llegaron sus papás y los demás. ¿Qué pasó? No, pues es que el perro se estaba riendo. De veras, esto es real. Conozco a ese niño. Se estaba riendo el perro. Sí, le estaba enseñando los dientes, ¿verdad? Y él siguió. Y lo mordió. Entonces, como en la provocación, ¿cuál provocación? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, este evento está narrado en Éxodo 17, no vamos a ir ahí, pero también está mencionado en el Salmo 95 y habla cuando acamparon en Refidim y no había agua para tomar y murmuraron contra Moisés. Pero aquí en Hebreos 3 y 4, 3 veces dice: no endurezcáis vuestro corazón. Peligro. No endurezcáis vuestro corazón. Es un letrero de advertencia, sumamente importante, no es ligero. La resistencia a Dios puede ir en aumento en lugar de que el corazón se ablande y se torne más sensible a Dios. La resistencia a Dios, la dureza a Dios, a su palabra, puede ir en aumento. Puedes estar oyendo la palabra de Dios cada domingo, escuchar sus mandamientos, el mensaje del pastor, escuchar su voluntad y no prestarle atención. Esa es una señal muy peligrosa en la vida de cualquier persona aquí. Mejor no venir, es en serio. Si vas a venir y vas a ignorar el mensaje y no vas a hacer caso, mejor no venir. ¿Por qué? Porque con cada mensaje que escuchas, si no obedeces, más juicio tienes. Entonces, mejor no venir. No hay peligro que la iglesia se te vacíe el próximo domingo, ¿verdad? Amén. Amén. Dios, dice la Escritura, que Jesús de él vino la gracia y la verdad. La ley vino por Moisés, pero de Jesús viene la gracia y la verdad. De Jesús vamos a recibir la verdad y la gracia para obedecer. Él nos da las dos cosas. Él nos da la verdad y nos da la gracia para obedecer. Pero no es el tema. La Escritura dice que cuando nosotros somos fieles con nuestras finanzas, con nuestros diezmos, Dios nos da la gracia para obedecer. Cuando no somos fieles, Él no nos da la gracia para obedecer. Entonces, ¿qué pasa si nosotros venimos al domingo, cada domingo escuchamos la palabra, escuchamos la verdad, pero no recibimos la gracia para obedecer? Juicio, juicio, juicio estamos cargando sobre nuestras vidas. Yo no diezmo y de todos modos sigo siendo alimentado. Voy y escucho los mensajes. Sí, pero no estás recibiendo la gracia para obedecer. Algunos jóvenes son dados a estar presentes en el servicio, pero están mensajeando con sus celulares. Ese es un mensaje directo que se le está dando al Señor.
tu palabra no me interesa. No me interesa tu palabra. Hay personas que van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios sabiendo que es la verdad, y aún así su conducta es: no me interesa. Si escuchamos y no obedecemos, en lugar de que el corazón se vuelva cada vez más receptivo a Dios, se vuelve cada vez más duro e indiferente hacia Él. Ese es el peligro. Si escuchamos y no obedecemos, ese corazón cada vez se va a volver más duro, menos receptivo, cada vez, en vez de volverse más blando para el Señor. Muchos cristianos, hermanos, han creído en Jesucristo como su Salvador y después de un tiempo se alejan. Se alejan, y no solo eso, sino que se alejan y defienden ahora su nuevo estilo de vida pecaminoso, justificándolo. ¿Qué explicación daríamos a esto? ¿Qué pasó? Que endurecieron su corazón. Ya no permitieron que Dios les hablara. Así que, ¿cómo está tu corazón hoy? A veces ha habido injusticias, a veces ha habido pruebas, luchas, malas experiencias, y a veces eso provoca que endurezcamos el corazón. Y si endurecemos el corazón, ya no nos gozamos en la presencia de Dios, ya no escuchamos su voz, ya no somos capaces de escuchar ese silbo apacible. Solo a veces vemos cuando un viento recio pasa y rompe las rocas, pero ahí no estaba Dios. Un fuego, y ahí no estaba Dios. Un terremoto, y ahí no estaba Dios. Pero luego escuché un silbo apacible y ahí estaba Dios. Ahí sí estaba Dios. Pero no seremos capaces de escuchar ese silbo apacible. No seremos capaces de escuchar su voz si hemos permitido que esas injusticias, luchas, pruebas endurezcan nuestro corazón. Entonces aquí encontramos una advertencia solemne, y no es solo para los que nunca han creído en Jesús, es una advertencia también para todos aquellos que han creído en Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir con no endurezcáis vuestro corazón? ¿Qué es un corazón endurecido? Bueno, significa un corazón que ya no siente, un corazón que ya no es tocado por la presencia de Dios, un corazón que es rígido, insensible y reacio. Habla de un corazón que se ha fortalecido en contra de la palabra de Dios, un corazón que siempre está resistiendo a la palabra de Dios. Y dice que es un peligro, que debemos tener cuidado de que esto no suceda. Pero ¿cómo es que sucede? ¿Cómo ocurre esto en la vida de una persona? Bueno, no es algo que sucede de manera instantánea. El endurecimiento del corazón no es algo que sucede de manera instantánea, es algo que ocurre a un periodo de tiempo, un poco largo tal vez. Se necesita tiempo. Y a medida que el tiempo pasa, se toma siempre la misma decisión: decirle no a Dios, resistir su palabra, resistirse a obedecer, y una y otra vez valerse de pretextos y excusas. Entonces, algo comienza a suceder en el corazón humano.
se comienza a endurecer para con las cosas de Dios. Cuando Dios dice, perdona, y no perdonamos, comienza un proceso de endurecimiento que nos llevará al infierno. Una vez escuché de labios del hermano Marvin contar una historia de un pastor que Dios lo llevó al infierno. Y estando en el infierno, el pastor vio gente cristiana. ¿Cómo se dio cuenta? No lo sé, pero él vio gente que se decía que era cristiana. Y él le preguntó al Señor, Señor, ¿cómo es posible? Se dicen cristianos, pero están aquí en el infierno. Por 3 razones principales. Ni aún un cristiano va al cielo. Por no perdonar. Y eso está claro. El Padre nuestro que Jesús nos enseñó dice, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Por no perdonar, por no amar, por no tener un amor fraternal, no fingido, por no amar y por no dar diezmos y ofrendas. Imagínense, aún un cristiano no puede ir al cielo si no perdona, si no ama y si no es fiel con sus finanzas. Entonces el Señor dice, perdona. Ay, Señor, ayúdame. A veces sé que es difícil, hermanos. No digo que sea fácil. A veces es difícil, pero Señor, tú me perdonaste. ¿Cómo no voy a perdonar yo a los que me ofenden? Si el Señor dice perdona y no perdonamos, entonces comienza un proceso de endurecimiento. ¿Y cómo pasa esto exactamente? ¿Cómo viene el endurecimiento del corazón? Como ya leímos en Hebreos 3:12, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Entonces, el primer paso en todo proceso de endurecimiento del corazón es la incredulidad. Este siempre es el comienzo del endurecimiento del corazón, la incredulidad. Y la incredulidad nos conduce a la segunda fase del proceso, hacia el endurecimiento del corazón. Rebelión, nos rebelamos contra lo que Dios dice. Rebelarnos contra lo que Dios dice es el resultado de nuestra incredulidad, porque no creemos la palabra de Dios. Entonces nos rebelamos, consciente o inconscientemente. Es el proceso de la incredulidad. La tercera fase en el proceso de endurecimiento del corazón son pensamientos que desagradan a Dios. Una persona que decide no creer lo que Dios dice, que decide no creer en el mensaje de Dios, en la palabra, comienza a acariciar y a concentrarse en pensamientos que no agradan a Dios. Obviamente, porque si no crees en la palabra de Dios, no crees en su mensaje, entonces tú empiezas a tener pensamientos que no agradan a Dios. Y llega un momento que estos pensamientos llegan a ser lo más importante en tu mente. Y como consecuencia, como resultado, el pecado se vuelve algo repetitivo en nuestras vidas, algo que ocurre una y otra vez. Y estoy resumiendo lo más que puedo, hermanos. Y estos pensamientos que desagradan a Dios nos conduce a ignorar la conciencia. ¿Sí? Ignorar nuestra conciencia. Quienes hacen esto ignoran su propia conciencia
y comienzan a expresar lo que creen, o sea, hacen caso omiso de sus conciencias hasta el punto que son capaces de justificar su conducta, pero no se dan cuenta. Pero tal vez has conocido a alguien así, que dices, pero ¿cómo es posible? Está tratando de justificar su proceder, de justificar su pecado. Sí, alguien me dijo una vez, David tuvo muchas mujeres, ¿por qué yo no? Tratando de justificar su conducta, ¿no? Y esto es en serio, cuando uno quiere justificar su pecado, vas a encontrar la justificación en la Biblia. Sí, claro, un poco ahí media malinterpretada o exagerando la verdad, pero la vas a encontrar, como esa, ¿no? David tuvo muchas mujeres, y no solo David, Abraham también, y Jacob, Salomón, pues no se diga, pues. Bueno, ignorar la conciencia y empezar a justificar el pecado y la conducta. Sí, yo sí he visto personas que viven en desobediencia y se justifican, se valen de pretextos para todo, y algunas hasta señalan a otras personas y dicen, mira tal y tal persona, mira lo bien que le va en la vida y no anda con el Señor. Sí, y eso nos lleva a la siguiente fase, resistirse a la reprensión. Es decir, cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar en sus corazones, ellos se resisten. El mal hábito se afianza y como resultado se hace más difícil tratar con su pecado. Y entre más pase tiempo diciéndole al Señor no, es más difícil que una persona se vuelva al Señor. Porque todos esos años de decisiones constantes diciendo no, 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 y siempre buscando excusas y justificando sus acciones incorrectas, cada vez es más difícil hasta que llegan a la fase siguiente, se vuelven insensibles, totalmente, ya no pueden oír y cambiar. Y quitar esto, hermanos, no será nada sencillo. Peligro, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso, si sientes que Dios te está hablando, si sientes que Dios te está dando una advertencia, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que no esperes ni un momento más para pedirle que perdone tus pecados. Dios nos dice, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No dice mañana o el mes que viene o el año entrante, es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando escuches el mensaje del pastor y tú sabes, ay, está tocando una llaga, no endurezcáis vuestros corazones. Peligro, peligro. Eso puede llevarnos al infierno. Es peligroso vivir en rebeldía delante del Señor, justificando dicha rebeldía. Es peligroso provocar a Dios, como en la provocación. Es peligroso provocar a Dios contra Él al desafiar su voluntad. Endurecer el corazón es algo muy peligroso, por eso se nos advierte contra ella. No endurezcáis vuestro corazón. Ahora, hay gente que ha venido a la iglesia o que va a la iglesia
por semanas, meses o años y aún no han tomado una decisión de fe, de entregarle su vida al Señor, de dejar ese pecado, de dejar ese camino. No se puede vivir así tampoco. No puedes estar escuchando la palabra de Dios y no hacer caso. Tal vez Dios te ha estado hablando por algunos días, por algún tiempo, de algo que debes de hacer y no lo has hecho. Algo que debes dejar y no lo has dejado. Algo que debes corregir en tu vida y no lo has corregido. ¿Cuándo lo harás entonces? ¿Cuándo tomarás una decisión? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy, hermanos, la clave es hoy. Si oyes el mensaje, es hoy. No digas, ay, bueno, sí, escuché el mensaje, pero bueno, el mes que entra. No, para el mes que entra el mensaje ya se diluyó. Ya se fue y no lo vas a hacer. Y eso es endurecer el corazón. No podemos seguir así y dándole una respuesta a Dios negativa, diciéndole a Dios, no lo voy a hacer. Tal vez digas, no, yo no le he dicho que no, pero sí, pero le has dicho que no porque no lo has hecho. Entonces sí le has dicho que no, ¿verdad? Dile que sí. Sea lo que sea que Dios esté tratando en tu vida, por pequeño que sea, no permitas que tu corazón se endurezca al punto de no poder escuchar más la voz de Dios. Es algo muy peligroso endurecer el corazón al llamado de Dios Todopoderoso. Él lo hace por amor. Por amor, es puro amor, no por fastidiarte. Hijo, hija, yo quiero que acabes la eternidad conmigo en el cielo, por eso es que tienes que corregir eso. No es porque quiera fastidiarte o quitarte eso que te gusta, es que eso no está bien y eso te va a llevar al infierno. ¿Y no hacer caso? Señor, derrama de tu gracia hoy en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que la respuesta que te demos hoy sea sí, Señor. Sea sí, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Pero sigamos, hermanos, viendo algunos eventos del último día de la vida terrenal del Señor. Estábamos en Juan, vayamos otra vez a Juan, capítulo 13. Sigamos leyendo en el versículo 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Quieren ponerse de pie mientras leemos esta escritura? Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres.
Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pueden sentarse, hermanos. Cuando aparecieron las 3 primeras estrellas en el cielo, un sonido de las trompetas de plata del templo dieron la señal para que en todas partes de la ciudad comenzara la cena de la Pascua. Durante siglos se había seguido las mismas costumbres, se daban las mismas explicaciones, se leían las mismas escrituras, los mismos salmos, se pronunciaban las bendiciones para esta fiesta de la Pascua. Pero los discípulos sabían, estaban conscientes de alguna manera que una nube pesada se hallaba sobre el alma de Jesús, de la cual él pronto dio la clave al decir: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Parece que cada discípulo, a excepción de Judas, sospechó más de sí mismo que de cualquier otro. Hermanos, muchas veces decimos: ¿será que Dios ya me desechó? Decir eso es una señal que no te ha desechado. Entendamos eso. Decir eso es una señal que no te ha desechado, porque si Él te hubiera desechado, no pensarías en eso, no te importaría, así de simple, o simplemente ni te darías cuenta que el Señor ya te desechó. Pero al decir hecho eso: Señor, ¿será que tú ya me has desechado? Es una señal que no te ha desechado. Amén. Cada uno dijo con desconfianza: Señor, ¿soy yo? ¿Seré yo, Señor? Pero Pedro, impaciente por la incertidumbre, le hizo señas a Juan, ¿no? Pregúntale, Juan, pregúntale, pregúntale quién es. Sabemos ahí, dice la Escritura, que Juan estaba cerca del pecho de Jesús, recostado, y Juan le preguntó con un susurro al Señor: Señor, ¿quién es? ¿Quién es, Señor? Y miren, Jesús no quiso pronunciar el nombre. Él no dijo: es Judas. Él respondió con voz baja, que tal vez los que estaban más alejados no alcanzaron a escuchar, por eso es que no entendieron ni qué estaba pasando. Él respondió diciendo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y luego tomó un pan, lo mojó en una vasija y se lo pasó a Judas. Fue entonces cuando Judas, el traidor, entendió que Jesús sabía sus planes. Y ahí sí, con descarada desfachatez dijo:
¿soy yo, maestro? Y otra vez Jesús con voz baja respondió, tú lo has dicho, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice que enseguida se puso el manto y salió a la oscuridad de la noche. Judas. Sabemos, hermanos, que ninguno de los apóstoles se perdió, excepto Judas. Quedó demostrado que los demás eran trigo limpio. Judas era cizaña. Y aunque todos abandonaron al Maestro al principio, todos estaban reunidos en el aposento alto cuando Cristo resucitó. Todos se reunieron alrededor de Jesús en el monte de la Ascensión. Se dice que cada uno de ellos, a excepción de Juan, se fueron al cielo como mártires. Y el nombre de cada uno de ellos está inscrito en los fundamentos de la santa ciudad. Es lo que veníamos platicando ahorita, qué increíble, ¿no? Ahí está el nombre de Pedro. Qué bendición, hermanos. Qué obra es la que hizo el Señor. Pero es que estamos poniendo a Pedro como ejemplo, pero es la obra que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, hermanos. Llevarnos con Él, caminar con Él, hermanos, es lo más glorioso y precioso. En este mismo contexto, pero narrado por Lucas, Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Ya ven que a veces en los evangelios alguien da unos detalles y otros da otros detalles. Aquí Lucas dice, yo he rogado por ti. Jesús le dijo a Pedro, que tu fe no falte. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, bien seguro de sí mismo. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor oró por Pedro, hermanos. Oró por cada uno de nosotros. Oró por cada uno de los discípulos en Juan 17. Pero Jesús sigue haciéndolo hoy. Hermanos, Jesús está ahorita mismo orando, intercediendo por ti. ¿Será que me conoce? Preguntó Natanael. ¿De dónde me conoces? Cuando estabas abajo de la higuera, te vi. ¿Será que me conoce el Señor? ¿El Señor está orando por mí? Sí. Él ahorita mismo está orando por ti, por mí, para que nuestra fe no falte. En serio, hermanos, no estoy inventando ni estoy exagerando. Él está orando por su iglesia, por cada uno de nosotros, para que nuestra fe no falte. Él nos presenta delante del Padre con grande alegría, porque somos el fruto de su martirio, de su muerte, de su sangre derramada. Nos presenta delante del Padre. Él ora para que nuestra fe no falte en el momento de la tentación. No podemos evitar ser tentados, hermanos. No es pecado el hecho de que seamos tentados, el hecho de que seamos atacados por el diablo. El Señor mismo padeció siendo tentado. Debemos tener esa seguridad hoy. El Señor intercede por nosotros. Créelo. Intenta verlo, hermano. Intenta sentirlo. Si tú te propones verlo y sentirlo, lo vas a ver. Vas a ver cómo el Señor te fortalece.
en cada prueba. Por eso digo yo, ¿cómo es posible que la gente pueda vivir sin Cristo? No sé cómo le hacen, no entiendo. Todos tenemos luchas y lo mismo le pasa al impío al justo que al impío, dice los proverbios. Pero es totalmente diferente pasar por el valle con Cristo que pasarlo sin Él. Es otra cosa. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tal vez nunca has estado consciente de sus oraciones e intercesiones por ti cuando has estado en conflicto. Pero, hermanos, si Él no lo hubiera hecho, hubiéramos sido ya derrotados. Sí, si el Señor no estuviera orando, intercediendo por cada uno de nosotros, ya hubiéramos tirado la toalla. Ya Satanás nos hubiera logrado matar, espiritualmente y físicamente también. Dice 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obtenemos la victoria, porque yo soy como Pedro, bien hábil. No, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿O no amén? Sigamos leyendo aquí en Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús expresó estas palabras doradas, hermanos, para advertencia y consuelo del círculo inmediato de los suyos, y por supuesto por medio de ellos hacérnoslo saber a nosotros también. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, voy pues a preparar lugar. En los siguientes 4 capítulos, el Señor habló palabras preciosas para todos y cada uno de nosotros. Ahora, la división de capítulos que pusieron en las Escrituras muchas veces estorba para apreciar plenamente las verdades de la palabra de Dios, como es el caso aquí en Juan capítulo 14. Nosotros amamos la palabra de Dios y hasta la memorizamos, pero debemos aprender a conectarlas con las palabras que las preceden de manera inmediata, aunque haya un cambio de capítulo. Debemos entender que el cambio de capítulo no lo puso Dios, lo puso el hombre para facilitar su lectura, ¿sí? O sea, cuando estaban en el pergamino no había capítulos ni versículos, era un solo texto. Nosotros debemos aprender eso. Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. No hay división. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La casa del Padre es el lugar donde se reciben las vidas destrozadas para hacerlas de nuevo y volverlas a ser aptas. Dice: hay muchas moradas, lo cual sugiere que no solo hay amplitud, sino que hay lugar para cada persona y cada individuo.
cada persona tendrá suficiente amor, gozo y trato especial del Señor. Solo unos minutos antes Jesús había predicho que lo negarían y lo abandonarían. Y dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Para vosotros. Porque en Cristo Jesús hay perdón y hay vida eterna. Les estaba diciendo a ellos, pero también nos lo dice a nosotros. Hay lugar para ti, amado Juan. Hay lugar para ti, Pedro, cuando te agobia el recuerdo de la negación. Tengo un lugar para ti. Para ti, Tomás, aunque eres dado a la duda y al pesimismo. Para ti también, Felipe, que ruegas que se te muestre al Padre. También para ti hay lugar. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ciertamente, hermanos, podemos animarnos si solo confiamos en su gracia justificadora, a pesar de nuestros fracasos, de nuestras aflicciones, tentaciones. Él nos traerá bien. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo hay que venir a Él y confesar nuestras faltas y descargar nuestras cargas. Versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, creamos que entraremos en su presencia y nos sentaremos con Abraham, Isaac y Jacob. Crean esto, porque Él dice: si no fuera así, Él nos hubiera dicho: no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿Sí? Si esto no fuera así, Él nos lo hubiera dicho. Pero Él dice que hay lugar para nosotros. Va a preparar lugar para nosotros. Y estas palabras no solo fueron dichas para ellos, fueron también dichas para nosotros. Creamos, confiemos en nuestro Rey y Salvador. Por eso estamos aquí, hermanos. Confiemos en Él, en lo que Él está haciendo, en lo que Él hace en cada vida, que a veces no entendemos. ¿Y por qué yo? Si yo soy, ¿por qué me pasa esto? Si soy canela fina. Confiemos en lo que Él hace. Él hizo una obra preciosa en Pedro. Confiemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bueno, vamos a brincarnos unos capítulos para ir al capítulo 18 para hablar acerca de la negación de Pedro, de lo que el Señor le acaba de anunciar. Pedro, tú me negarás. Capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Vamos a brincarnos al versículo 12. Sabemos lo que sucedió ahí, estaban ahí en el huerto. Dice el versículo 12: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, creemos que era Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy.
Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Pedro no pudo cumplir su promesa. Negó al Señor 3 veces. Él no pudo cumplir su promesa. Fueron por Jesús al huerto y regresaron a la ciudad. Parece que Juan y Pedro lo siguieron. Juan iba cerca, Pedro un poco más lejos. Llegan al palacio de Anás y Juan entra con la multitud. Después se da cuenta que Pedro no está y sale a la puerta, lo ve y le da ingreso, le pide a la portera que lo deje pasar. Cuando Pedro pasó, la portera lo ve y se le hizo algo raro, ¿no? Entran al pórtico, a un patio, perdón, y como hacía frío, dice la Escritura, encendieron un fuego y Pedro estaba allí calentándose con un brasero. Después dice que la portera abandonó su puesto en la entrada y se acercó al fuego también para calentarse. Allí dice que reconoció a Pedro y le habló delante de todo el grupo con desafío: tú también estabas con Jesús el Galileo. Imagínense, ¿no? ¿Cómo tomó a Pedro esas palabras? Desprevenido. No lo conozco, ni sé lo que dices. Pedro, como pudo, se zafó, se fue al pórtico y dice que al llegar allí cantó el gallo. Mientras estaba allí, otra criada lo reconoció y le dijo: también tú estabas con Jesús el Nazareno. Pedro volvió a negar, y esta vez con un juramento: no conozco al tal hombre. Dice la Escritura que 1 hora más tarde él volvió al fuego, tal vez con la intención de dominar la situación con su propia capacidad. Pero cuando Pedro abrió su boca, su incapacidad como Galileo para pronunciar consonantes guturales hebreas, eso lo denunció. O sea, su pronunciación regional lo traicionó. Y el pariente de Malco reconoció al asaltante de su familiar. Y Pedro otra vez volvió a jurar diciendo: no conozco a este hombre de quien hablas. Mientras él aún estaba hablando, el gallo cantó por segunda vez. Y obviamente Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho. Jesús también lo oyó, hermanos. Jesús lo oyó a Pedro. Entonces, olvidándose de sus propias aflicciones, Jesús se volvió y miró a Pedro desde allá. Imagínense esa escena, ¿no? Jesús ya estaba ahí, siendo juzgado, siendo ofendido y todo eso, y Jesús sabía lo que le esperaba. Y volteó y vio a Pedro. ¿Cómo lo volteó a ver? ¿Así?
No, no, hermanos. No lo volteó a ver con ira ni con reproche. Si nosotros conocemos a nuestro Dios, a nuestro Salvador, vamos a entender cómo volteó a verlo con amor y ternura, recordándole lo que había dicho y haciéndole ver que había confiado mucho en sí mismo. Así. Pero hermanos, veamos la belleza de nuestro Salvador. Aún en las horas más oscuras, no nos abandona. Él no nos abandona. Con todo esto, miren lo que sucedió cuando Jesús resucitó. Vamos a verlo rápidamente. Con todo esto que hizo Pedro, fíjense lo que sucedió cuando Jesús resucitó en Marcos 16. Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Mateo también registra estas palabras en Mateo 28. Pero él dice: id pronto y decid a sus discípulos. Solo dice eso. Mateo solo dice eso: id pronto y decid a sus discípulos. Pero Marcos añade algo sumamente significativo para Pedro. Vamos a hablar de eso. Pedro, ¿cómo se sentía en ese momento? Perdido. Pero esas palabras que Marcos añade: y a Pedro. Oh, y a Pedro. Para los demás, esas palabras y a Pedro no tenían mucha importancia. Pero para Pedro lo era todo. Lo era todo. El Señor sabía cómo se sentía Pedro cuando hacía 3 días que Pedro lo había negado 3 veces. El Señor sabía que Pedro necesitaba escuchar. Y a Pedro, también a Pedro, no lo estoy desechando, no lo estoy condenando. También decir a los discípulos y a Pedro. Fíjense, hermanos, en el Cantar de los Cantares hay unos versículos que muchos los usan para ponerlos en sus invitaciones de boda. Ahí se asignan 2 rasgos del amor perfecto, o sea, del amor de Dios hacia nosotros, el amor de Dios hacia la amada. Estos 2 rasgos estuvieron presentes de manera notable en el trato especial que nuestro Señor Jesús dio a su apóstol y amigo, a quien 3 veces se le había advertido del peligro y quien lo había negado 3 veces. Pero antes, hermanos, de analizar estos 2 aspectos del amor, quiero que leamos cómo narra Lucas la negación de Pedro, porque da otros detalles. Vamos ahí a Lucas 22. Ya estamos por terminar esta lección. Lucas 22, versículo 54,
da otros detalles. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. O sea, ¿cómo se sintió Pedro? ¿Y cómo se sentía Pedro en esos días? El Señor lo sabía. Pedro, dice aquí, lloró amargamente. Bueno, quería mencionarles eso, pero vamos a Cantares para analizar esos 2 rasgos del amor perfecto de Dios, y con esto vamos a terminar aquí hoy, o esta lección. Cantares, capítulo 8. Versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Fuerte es como la muerte el amor, y las muchas aguas no podrán apagar el amor. Veamos primero este aspecto, este rasgo del amor perfecto de Dios. El amor es fuerte como la muerte. Muchas cosas le habían ocurrido a nuestro Salvador desde el momento en que, estando en el tribunal, se dio vuelta para mirar a Pedro, no con ira ni reproche, con amor. Su amor estaba intacto, porque su amor sí es fuerte como la muerte. Y ni la muerte ni el sepulcro produjeron un cambio en el amor de Jesús. El caso de Pedro, de su amado amigo, había estado presente en el corazón del Señor cuando cerró los ojos al morir. Y lo tenía presente cuando se detuvo un momento para hablar con el ángel centinela, a quien le encomendó que diera el mensaje y decir a mis discípulos y a Pedro. También lo tenía presente en su muerte, en su resurrección. El amor del Señor no había sufrido ningún cambio hacia Pedro, hermanos. Él, al revés, sabía que Pedro lo necesitaba más que nunca. ¿Y cómo pensar que el Señor nos abandona en los momentos difíciles, si Él sabe que es que lo necesitamos más que nunca? Su amor es fuerte como la muerte. Y las primeras palabras del Señor Jesús resucitado demostraron que su amor es fuerte como la muerte. Como había amado a los suyos estando en el mundo, los amó hasta el fin. Su amor es fuerte y es tierno a la vez. Jesús es el amor inmortal. También es el poderoso Hijo de Dios. A veces podemos pensar nosotros que a Dios se le olvidó mi caso, mi asunto. Pero hermanos, veamos el amor de Jesús. A Él no se le olvida nada.
no se le olvidó el caso de Pedro. Lo que la muerte y el sepulcro no pudieron hacer, el paso del tiempo y las glorias del cielo no lo han hecho tampoco. Él nos ama aún, Él nos sigue amando con todo y nuestros defectos. El apóstol Pablo pregunta: ¿quién es el que condenará? La respuesta es: nadie. Cristo es el que murió, quien también resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. La condenación no es de Dios, es de Satanás. El segundo rasgo del amor perfecto, del amor de Dios, es: las muchas aguas no pueden apagar el amor. La muerte no puede apagar el amor de Cristo, ni las muchas aguas lo pueden apagar. El amor de Cristo arde debajo de las aguas. Miren, David clama, pero en este salmo, pero él está profetizando de Jesús. ¿Sí? El Salmo 69 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Fíjense, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Su amor ha pasado por las más severas pruebas. Su amor fue hostigado, en este caso de Pedro, como en el de muchos más, por diluvios de ingratitud, de indiferencia, de desobediencia, de negación, de pecado. Estas palabras del Salmo 69 se refieren cuando Jesús estaba en agonía en el huerto Getsemaní. Y allí el Señor le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que velaran con él. Pero ¿qué pasó? Ellos se quedaron dormidos. Y dijo: Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Vemos aquí que Pedro le falló al Señor una vez más. Pero aún estando Jesús anegado en las aguas de la angustia y necesitando el apoyo y fortaleza de sus amigos, el amor de Jesús no se apagó. Vemos entonces que un ángel tuvo que venir a fortalecerlo y a recordarle que su muerte en la cruz traería la salvación del mundo. Aún así, con todo y eso, Jesús lo mandó llamar, y a Pedro. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Jesús, nuestro Salvador. Es animador, hermanos, es consolador ver que su amor no está determinado por lo que somos. Dios nos conoce bien, hermanos, nos conoce, sabe que somos carne y no le sorprende el mal que hay aún en nosotros. Ni nuestro pecado hace que se apague su amor y su misericordia. La única cosa que Él demanda de sus santos es una obediencia absoluta y una rendición total a su voluntad. Pero esto no significa que no nos vamos a equivocar, hermanos. ¿Lo captamos? Él quiere una rendición absoluta, hermanos. Y si estas cosas están presentes en nosotros, Él aún puede hacer alguien semejante a David, a Abraham, a Pedro, quien su nombre está escrito en los fundamentos de la santa ciudad. Aún con todo y que nuestro corazón está inclinado al pecado. Que podamos ver que Pedro, David, Abraham, Elías tuvieron errores y pecado, pero no por eso fueron desechados, no por eso fueron descartados. Las muchas aguas no pueden apagar el amor. Nosotros también le hemos fallado, hermanos. De alguna manera también lo hemos negado y hasta lo hemos crucificado. Pero cuando nuestro corazón se vuelve a Él en arrepentimiento,
con aflicción, Él nos renueva otra vez y nos levanta. Señor, míranos, Señor, cuando te fallamos, para que de tal modo también nosotros seamos levantados de nuestra caída y seamos perdonados y seamos restaurados. Él es así. Él volteó a ver a Pedro, no con ira ni reproche, con amor y ternura. Dijo: Pedro, ¿entiendes que no puedes confiar en ti mismo? Debes confiar en mi gracia. Vamos a terminar aquí y vamos a leer a cantar ese canto que dice: Cristo, tu amor ha ablandado mi corazón.